Bienvenidos una vez más a mi canal. Siguiendo con lo que es el tema de neumática, vamos a hablar sobre un tema muy poco mencionado en esta tecnología, que es preparación y tratamiento del aire comprimido. Bueno, sin más, empecemos. Acá tenemos nuestro esquema sobre la preparación del aire comprimido. ¿Pero qué es? Veamos. La calidad del aire comprimido nos va a garantizar el buen funcionamiento del sistema. Las impurezas, como óxido, suciedad, etc., originan muchas veces averías en instalaciones neumáticas y daños severos en los elementos del sistema. Se debe tener cuidado con la humedad que ingresa a la red, junto al aire que absorbe el compresor. La cantidad de humedad depende de la humedad relativa del aire, que a su vez depende de la temperatura del aire y de las condiciones climatológicas del lugar donde se encuentra el compresor. Se puede colocar filtros para los compresores que usan aceite, pero el filtro no elimina el vapor de agua, o sea, la humedad. Para esto el aire se debe someter a un tratamiento de secado. Un buen tratamiento de secado nos va a ahorrar en el mantenimiento y prevenir fallas. Ok, tenemos acá, como podemos ver, este sistema que viene a ser la aspiración y compresión, el enfriamiento del aire en sí, porque el aire pasa por, como hemos visto en el tema anterior de los compresores, todos sus equipos están en movimiento y al estar rozando parte con parte se genera cierta temperatura y el aire que se comprime obviamente va a estar caliente, aparte del aire que se está absorbiendo en la atmósfera. Si está en un clima caluroso, demasiado calor, entonces el aire sí o sí ya de por sí va a estar caliente. Por eso sí hay una zona de enfriamiento, la zona de secado, donde se separa el aire del agua, el almacenamiento, que hemos visto en el tanque pulmón, la distribución, por donde se va a ir toda la recta que también hemos visto en el video anterior, y el mantenimiento, ¿no? Bueno, tenemos tres tipos de secado: secado por enfriamiento, secado por absorción y secado por absorción. Veamos primero el secado por enfriamiento. Secado por enfriamiento. Aquí se consigue la separación del agua con el aire por simple enfriamiento, disminuyendo la temperatura del punto de rocío. El aire entra en el secador, como podemos ver, pasando primero por un intercambiador de calor aire-aire. El aire caliente se enfría por medio de aire seco y frío proveniente del intercambiador de calor, que viene a ser acá. Este aire preenfriado pasa por el grupo frigorífico y se enfría hasta los 2 grados centígrados. En este segundo proceso se elimina el agua y el aire pasa nuevamente por un filtro fino para eliminar impurezas y se devuelve a la red. Como podemos ver, que podemos el gráfico, pasa por acá la primera etapa, la unidad frigorífica, que viene a ser esto. Ok, acá se centra lo que es el condensado y pasa por un filtro que al final devuelve hacia lo que es la red. El secado por absorción. Este tipo de secado se realiza mediante sustancias químicas, donde el vapor de agua queda retenido. El aire comprimido pasa por medio, ingresa acá, de una sustancia secante. Cuando el agua entra en contacto con esta sustancia, se combina químicamente y se forma una mezcla de agua y sustancia secante, la cual debe de ser eliminada del absorbedor periódicamente de forma manual o automática. Conforme pasa el tiempo, la sustancia secante debe de reemplazarse entre 3 a 4 veces por año, dependiendo de su uso.
Estas sustancias también separan residuos de aceite, pero esto hace que la sustancia se agote mucho más rápido. Es por eso que se recomienda colocar un filtro fino antes del ingreso del aire al secador. Como podemos ver, ¿no? Entra acá el ingreso del aire que viene del compresor, se mezcla con esta masa secante y el agua va cayendo acá a esta parte del depósito que se condensa y es eliminada por medio de esta tubería. Una vez que el aire ya está separado del agua, se ingresa al sistema por medio de la parte superior de este depósito. Eso es lo que es secado por absorción. Ahora veamos secado por absorción. Siguiendo el efecto de capilaridad. Absorción es un fenómeno por el cual un sólido o un líquido atraen y retienen en su superficie gases, vapores, líquidos o cuerpos disueltos. El material de secado es granuloso, denominado como gel secador. Está compuesto por óxido de silicio. La misión del gel consiste en absorber el agua y el vapor de agua del aire comprimido. El aire comprimido húmedo se hace pasar por el gel que fija la humedad. La capacidad absorbente del gel secador es limitada y por eso siempre se usan dos unidades. Si el gel de la primera unidad está saturado, el equipo conmuta a la segunda unidad. Mientras la primera unidad se regenera mediante un secado de aire, la otra se utiliza para el secado del aire comprimido. Como podemos ver acá, la gráfica está muy clara. El ingreso del aire ingresa por acá, por este gel. Mientras esta está saturada, ingresa el aire caliente que lo va limpiando. Se satura el de acá, entonces el aire caliente entra por acá para que seque al gel secador, ¿no? Mientras que el otro está secando el aire comprimido, el otro se va secando por medio del aire caliente que ingresa aquí. ¿Ok? Siempre tiene que haber dos geles. Esto es lo que es el tema de preparación del aire comprimido. Ahora veamos el otro tema que viene a ser tratamiento del aire comprimido. Para el tratamiento del aire comprimido se utiliza un filtro de aire, que viene a ser este, un regulador de presión, que viene a ser este, y un lubricador de aire a presión. Estos tres elementos se combinan en una unidad conocida como unidad de mantenimiento. Esta tiene la función de acondicionar el aire a presión y se antepone al mando neumático. Acá podemos ver su figura real. Ahora, para la elección de la unidad de mantenimiento debe tenerse en cuenta dos puntos importantes: el caudal y la presión. El caudal del aire en metros cúbicos es decisivo para la elección del tamaño de la unidad. Si el caudal es demasiado grande, se produce en las unidades una caída de presión demasiado grande. Por tal motivo, es imprescindible respetar los valores indicados por el fabricante. Respecto a la presión de trabajo, no debe sobrepasar el valor indicado en la unidad y la temperatura no debe superar los 50 grados centígrados, valor máximo para recipientes de plástico. Ahora veamos el aspecto o la definición de cada uno de estos. Comenzamos por filtro de aire comprimido. El filtro tiene la misión de extraer el aire comprimido circulante, todas las impurezas sólidas y líquidas, y el agua condensada. El parámetro característico de los filtros es la amplitud de los poros. Este determina el tamaño mínimo de las partículas que pueden ser retenidas en el filtro. Para entrar en el filtro, el aire comprimido se debe atravesar la etapa deflectora, provista de una ranura de directrices en espiral. Debido a ello, se somete a un movimiento de rotación. Los componentes líquidos y las partículas de suciedad de tamaño considerable se desprenden por efecto de la fuerza centrífuga y se acumulan en la parte inferior del
del cuerpo de filtrado. Pueden ver, ingreso el aire, fuerza centrífuga y se va separando las impurezas que se depositan en la parte inferior del filtro, ¿no? Y acá entra el aire filtrado. Vemos un diagrama que podemos ver, una foto real. Regulador de presión. Este tiene como finalidad mantener la presión constante en el sistema. Las oscilaciones de presión en las tuberías pueden incidir negativamente en las características de conmutación de las válvulas, en la velocidad de los cilindros, en la regulación del tiempo de las válvulas de estrangulación y retardo. El regulador de presión puede procurar mantener la uniformidad de esto si la presión regulada, la presión secundaria, es menor al punto de presión más baja del sistema de alimentación, la presión primaria. La presión es regulada por medio de una membrana, como podemos ver aquí. Este es un tornillo que va regulando como un resorte. Este tiene un resorte aquí. Este resorte por cada vuelta significa una regulación en presiones. Cuando se sobrepasa esta presión, el regulador solamente deja pasar cierta cantidad de presión. Si se regula 5 bares, la máxima presión que se va a obtener en el sistema es de 5 bares. Si el sistema neumático requiere que trabaje una presión de 6 bares, el regulador va a estar fijado en 6.5 o hasta 7 bares, porque de todas maneras va a haber siempre una caída de presión en el sistema. Y para evitar eso, siempre el regulador o la presión de entrada al mando neumático va a ser mayor que la presión que requiere en sí el mismo actuador o los elementos que se va a manipular en este sistema. Y por último, pero no menos importante, tenemos al lubricador, que tiene por objeto lubricar a todos los componentes de trabajo y control. El lubricante previene un desgaste prematuro de las piezas móviles, reduce el rozamiento y protege los elementos contra la corrosión. El lubricador trabaja generalmente según el efecto Venturi. Vamos a ver acá, ingresa el aire, se lubrica y entra al sistema. Pero, ¿para qué dirán? ¿Por qué limpia entonces antes el, el aire del aceite si igual lo vas a lubricar? ¿Por qué? Porque ese aire es sucio, ese aire tiene impurezas, cochinadas, se podría decir, que si ingresa al sistema se podría obstruir. A cambio, este sistema, este lubricador es especial para estos circuitos neumáticos porque al ser neumático el contacto que tiene los elementos es metal con metal y al chocar obviamente se va a producir un desgaste o un atoro porque se están friccionando entre ellos y lo que hace este lubricador es evitar que esa fricción sea demasiado grande al punto que se comience a desgastar o incluso a trabar y evitar futuros daños o fallas en el sistema. Y eso, mis amigos, es los dos temas que quería conversar en este video. Como vuelvo a decir, son temas que muchas veces pasa despercibido en este punto de la neumática. Más se centra uno en el compresor, en los mandos, a aprender circuitos, a leerlos, pero no se centran en que el tratamiento y la preparación del aire comprimido en sí es un tema muy importante al momento de ensamblar un circuito neumático. ¿Ok? Porque muchas veces pasa algo, oye, ¿por qué se desgastó? ¿Por qué está fallando? ¿Por qué se trabó? ¿Por qué no sale a la velocidad que antes salía el actuador? Cambian el equipo, cambian el actuador, pero al final lo que nunca revisan es cómo está entrando su aire. Que muchas veces esa es la falla y no el elemento en sí. Y lo que hay que cambiar son filtros, ver el secador, unidad de mantenimiento, etcétera, ¿no? Les vuelvo a invitar que visiten mi página web donde
van a encontrar acá todo el tema de neumática por escrito, si quieren estudiarlo más a profundidad, más a fondo, con más entretenimiento. Todas las gráficas, que es una ayuda visual, están acá para poder entender mucho mejor el tema. Ok, como pueden ver acá lo que hemos hablado, está la gráfica, todo está en formato GIF para que lo puedan aprender y entender mucho mejor a su ritmo, a su paciencia, a su método propio de estudio. No dejen de visitar mi página, por favor, regálenme su like, opinen, comenten, manden mensajes sobre futuros videos que deseen sobre diferentes temas. También les invito a que se unan a este grupo donde estoy publicando mucha información. Y por último, también pueden encontrarme en mi blog, donde también tengo muchos más temas muy aparte de lo que es neumática o PLC. Tengo lo que es electricidad. Ok, mis amigos, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su like, por sus comentarios positivos, por desde el primer video que estoy publicando de neumática. No se olviden compartir, suscribirse, habiliten lo que es las notificaciones y no dejen de visitar también mi canal donde tengo más videos, ¿no? Bueno, hasta pronto mis amigos, cuídense.